Queremos resolver el siguiente problema. Dice así: un sistema de comunicaciones digitales binarias de banda base utiliza la señal SDT de la figura 9. Aquí está la figura 9. Esta es la señal que se utiliza para señalizar un 0 y menos 2 veces la señal para señalizar el 1. Hay dos partes. La primera de ellas, bosqueje la salida del filtro adaptado para la entrada correspondiente a la secuencia que se indica ahí, sin ruido. Indique amplitudes relevantes e instantes de muestreo. La parte B, calcule la probabilidad de error de bit de este sistema. Entonces vamos a comenzar con la parte A. Lo primero es reconocer de que la señal del 0 y del 1 a través de este menos 2 veces por la señal del 0 automáticamente revela de que se trata de un caso en donde el receptor de dos ramas puede ser simplificado a un receptor de una rama, y por eso es que en realidad sabemos automáticamente que basta con definir un filtro adaptado, y ese filtro adaptado lo vamos a hacer normalizado. Usaremos el filtro adaptado normalizado. Pese a que, en realidad, en ninguna parte acá en el problema se indica trabajar con filtro adaptado normalizado, pero vamos a hacer ese trabajo para facilitarnos un poquito la pega y para ver cómo se trabaja en esta situación. Eso significa que el filtro adaptado, QDT, que lo vamos a simplemente adaptar al pulso S, es 1 partido por la raíz de la energía de ese pulso por el pulso S de T mayúscula menos T. Ese es el filtro adaptado, y dado que tenemos un pulso que tiene primero durante T cuartos valor 0 y después durante 3 cuartos T valor A, el filtro adaptado es exactamente la versión espejo invertida. En el tiempo tiene un valor A, perdón, tiene un valor, todavía no sabemos cuál es el valor, durante algún tiempo, durante 3 cuartos 3, 3 T cuartos, y después vale 0 hasta el instante T. Para saber cuál es este valor de amplitud, que corresponde al filtro adaptado normalizado, lo que tenemos que hacer es calcular este valor de la energía para poder dividir el pulso de amplitud A. Entonces tenemos que esa energía vale la integral de 0 a t de el filtro al cuadrado de t dt, y esto lo imponemos que tenga valor 1. Esa integral es básicamente el valor a cuadrado durante 3 cuartos t segundos, y eso tiene que ser igual a 1, de lo cual resulta que el valor a tiene que ser igual a 2 dividido por raíz de 3t. Entonces el filtro adaptado normalizado tiene 2 dividido por raíz de 3t de amplitud. Ahora se pide determinar, bosquejar la salida del filtro para una determinada entrada. En estos casos generalmente ayuda conocer la salida del filtro cuando la entrada es un 1 y conocer la salida del filtro cuando la entrada es un 0, y después determinar la salida del filtro cuando hay una secuencia más larga de señal. Y para eso lo mejor es hacer ese pequeño análisis. Bajo 0 tenemos que la señal de salida es la señal que corresponde al
0, que es este pulso, que dura t segundos y tiene amplitud A, convolucionada con este otro pulso, que intencionalmente lo voy a dibujar de otra amplitud durante 3t segundos, y esa otra amplitud es 2 dividido por raíz de 3t. Y el resultado lo podemos graficar acá. Voy a tal vez ganar un poquito de espacio haciéndolo uno al lado del otro. Ahí. El resultado es esta señal de acá, que dura siempre 2t segundos. Es básicamente dos rectángulos que se convolucionan, así que tiene una forma de un triángulo. La pregunta clave es reconocer exactamente el retardo y la duración del triángulo. La duración es 6 cuadrados, cada uno de estos cuadrados representa un cuarto t, así que dura 3 medios t. Esta acá se espejo invierte, entonces la convolución comienza con este valor 0, por lo tanto durante los primeros t cuartos segundos la convolución entrega 0 y después comienzan a sobrelaparse este rectángulo con este flanco y este rectángulo con ese flanco. Por lo tanto tenemos así, después una cúspide en T, y lo mismo a la salida por simetría. Ahí está. Este valor es t cuartos y este otro valor es 7t cuartos. Aquí por supuesto es 2t y la cúspide siempre está en t. El valor de la cúspide es el área integrada de ambos rectángulos cuando están completamente sobrepuestos. Entonces ese valor lo podemos calcular aquí arriba. Me va a faltar espacio. Vamos a calcularlo allá abajo. Es A por A, que es esta amplitud, por esta amplitud acá. 2 partido por raíz de 3t. Con código de colores podemos asociarla a su origen. Y esto multiplicado a las amplitudes integradas en la convolución durante 3t cuartos. Por lo tanto, aquí hay que multiplicar por 3t cuartos. Eso resulta, a ver, aquí se simplifica un 2 con el 4, deja un 2. Se simplifica raíz de 3t y queda una raíz de 3t arriba. Entonces esto resulta en raíz de 3 medios por a raíz de t. Esa es esta amplitud, el valor de esa cúspide. Hagamos el mismo ejercicio bajo 1. Y en ese caso puedo reutilizar buena parte de estas gráficas. Entonces tenemos ahí
y lo que convoluciona acá es menos 2A, es decir, tenemos un pulso como este, que tiene aquí un tamaño menos 2A, y el resultado entonces es un pulso con cúspide negativa. Manteniendo la escala, esencialmente es lo mismo, solo que negativo y el doble de la magnitud. Entonces vale 0 primero, después vale a la cúspide, ahí está, y después nuevamente 0. Los valores acá son exactamente los mismos instantes de tiempo. Y este de acá. Y por este factor 2, desde luego que aquí simplemente es 2 veces eso, por lo tanto tenemos que aquí la cúspide vale menos raíz de 3 veces a raíz de t. Con eso, dado que se transmite un 0, la salida del filtro adaptado va a ser esto, dado que se transmite un 1, la salida va a ser esto, y ahora la pregunta es cómo se concatenan estas dos salidas posibles cuando el mensaje es 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Y este mensaje lo voy a cortar y pegar ahí arriba. Y ahora sí voy a poder graficar bien el mensaje. Donde comienza el 1, seguido por un 0, seguido por 3 veces un 1, el segundo 1 y el tercer 1, después viene un 0, nuevamente un 1, dos veces un 0, un 1, y un 0. Ese es el mensaje transmitido. Las amplitudes, por supuesto, aquí son A y menos 2A. Y los instantes, desde luego, son T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 7T, 8T, 9T, 10T y 11T. Y ahora la pregunta es cómo concatenar estas cúspides cuando llegan este tipo de mensajes al filtro adaptado. Entonces volvemos a hacer un gráfico que tenga al menos la misma duración. Y entonces el primero es la transmisión de un 1, por lo tanto es esta cúspide al menos hasta t.
Entonces tenemos la salida es eso hasta el instante t, seguido por un 0. Es decir que esta segunda mitad, esta rampa y este periodo de 0 se van a sobrelapar con esta primera mitad, este periodo de 0 seguido por una rampa. Entonces un 0 con una rampa, luego se acelera la rampa porque hay dos rampas que se suman y luego se frena debido a este 0. Así que tenemos primero durante t cuartos algo así, y al final durante t cuartos algo así, y entre medios tenemos una rampa más acelerada. Luego vuelve a haber una transición hacia un 1, vale decir que tenemos que terminar acá, en este punto de acá, pero hay que tomar la consideración de que nuevamente hay dos rampas de transición, tal como en el caso reciente. Entonces tenemos la señal así. Ahora hay otros dos unos más seguidos. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá tenemos una señal como esta, seguida por una señal, la voy a dibujar en forma provisoria, como esta. Ahí. Entonces vamos a tener primero esta porción donde hay una pequeña cúspide, porque aquí la contribución es 0, entonces avanza hacia positivo, pero después esta rampa cancela a esta otra rampa y después hay otra cúspide producto de esta de acá. Entonces, durante t medios segundos, el avance es 0. Entonces tenemos primero esa pequeña cúspide, después el avance es 0, y después tenemos una cúspide, el avance es 0, y después tenemos otra cúspide, que es aquella que corresponde a este pulso. Y ahora viene una transición de 1 a 0, que es exactamente la misma transición que ya tuvimos acá. Entonces hay dos pequeñas rampas y una transición lineal entre ellas. Luego tenemos una transición de 0 a 1, que es una transición que ya tuvimos acá. Por lo tanto, es este esquema el que tenemos que replicar. Rampa, rampa y rampa con mayor pendiente. Luego nuevamente una transición de 1 a un 0, que también la hemos tenido acá y la hemos tenido acá. Así que podemos perfectamente volver a dibujar el mismo esquema. Viene ahora una transición de 0 a 0. Esto ya lo hemos visto para el caso del 1. Es exactamente la misma situación. Acá lo que va a ocurrir es que se superponen estas dos señales. Entonces vamos a tener una pequeña cúspide, después dos rectas que durante t medios segundos se cancelan y después otra pequeña cúspide. Así que ahí, ahí, ahí y una cúspide. Una transición de 0 a 1, ya la conocemos esa. Así, así y así. Una transición de 1 a 0, también ya la conocemos. Ahí, ahí y ahí. Y finalmente termina este pulso volviendo a 0, es básicamente esta bajada a 0, porque ya no hay ningún otro pulso que considerar. Ahí y baja hacia 0. Llega a 0 en el
instante 3/4 y me faltó acá el cuadrado completo, el reticulado completo para terminar justamente en 12t. 12t, ahí termina la transición. Los instantes de muestreo siempre hay que indicarlos, los voy a marcar con color celeste, son siempre en los múltiplos enteros de t. Esas son las muestras que va tomando el muestreador a la salida del filtro adaptado, y tenemos aquí arriba de chequeo el mensaje declara 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Perfecto. Las amplitudes hay que indicarlas también. Esas amplitudes ya las hemos calculado, están acá. Es este valor de acá, raíz de 3 medios a raíz de t. Entonces aquí es raíz de 3 medios a raíz de t. Y aquí abajo es raíz de 3 a raíz de t. También lo habíamos calculado aquí. Los instantes, el papel cuadriculado lo aclara, t, 2t, 3t, etc. Estos codos acá, estos puntos de aquí, siempre están 1/4 de t antes o después de un múltiplo entero de t. Así que con esto está respondida la parte A del problema. Bosqueje la salida del filtro adaptado para la entrada correspondiente a esa secuencia, indique amplitudes relevantes e instantes de muestreo. Vamos a la parte B. La parte B pide calcular la probabilidad de error de este sistema. Para ello, lo mejor es comenzar haciendo un bosquejo del receptor. El receptor recibe una señal. Esta señal se corrompe por ruido blanco, genera una señal recibida R de t. Esta señal pasa por el filtro adaptado, la salida se muestrea siempre en los instantes t, y finalmente la salida pasa por un dispositivo de decisión. Este dispositivo de decisión tiene algún umbral que tenemos que determinar, sobre el cual y bajo el cual se determina 0 o 1 para producir la salida, la decisión, que siempre hemos llamado B-tongo, el bit estimado. Ahora, en este punto de acá, del receptor, tenemos la variable xcheck. No es x0, no es x1, es simplemente x porque estamos en un receptor simplificado, con filtro adaptado, normalizado. Este receptor, tal cual, con la definición de Q del filtro adaptado que hemos usado, es exactamente el mismo que se encuentra si es que se hace la simplificación a partir del pulso del 0 y el filtro adaptado al pulso del 0, o lo mismo con respecto al pulso del 1. Y por eso solo se habla de una variable xcheck. Y esa variable xcheck tiene, en un caso, estos valores de las muestras, cuando se transmite un 0, que resulta de acá, son valores que conocemos, raíz de 3 medios a raíz de 3, raíz de 3 medios a raíz de t, más un ruido wcheck, o bien es menos
menos, aquí falta un signo menos aquí abajo, lo voy a corregir, signo menos raíz de 3 a raíz de t, más exactamente el mismo ruido. El ruido no sabe de cuál es la transmisión, el ruido viene de acá y pasa y es exactamente el mismo, indistinto de qué es lo que fue transmitido, por lo tanto este W check, estamos hablando de exactamente el mismo ruido. Y lo que sabemos es que W check, en el caso de un filtro adaptado normalizado, tiene una distribución, es una variable aleatoria gaussiana con distribución normal de media 0 y varianza n0 medios. Entonces, con el receptor simplificado y normalizado, en realidad no hay que hacer grandes cálculos de media varianza para X-check, lo sabemos por inspección. Y la probabilidad de error de bit siempre viene dada por un medio la probabilidad de declarar 1 dado 0 más un medio la probabilidad de declarar 0 dado 1, y estas probabilidades por simetría son siempre las mismas. Y de hecho podemos graficar eso. Graficamos acá X check y el X check bajo 0 va a ser este valor de media con una varianza n0 medios, es decir, podemos bajo 0 dibujar una campana gaussiana con esa forma. Y bajo 1 simplemente voy a copiar esta campana y la voy a pegar con otro color más acá. Y voy a ajustar un poquito los ejes. Este punto de aquí, el valor central de la campana, la media de la campana es esto de acá. Entonces tenemos raíz de 3 medios a raíz de t. Y aquí este valor de la campana es este valor de acá, está al doble de la distancia del origen, así que una, dos veces, más o menos calza la escala. Es menos raíz de 3 a raíz de t, y la campana de la izquierda la hemos habitualmente dibujado de color azul. Y hay un umbral de decisión que es el punto donde se cortan ambas campanas, la frontera de decisión, que es el punto medio entre este punto de acá y este punto de acá, es el punto de igual distancia euclidiana, es igual a un medio de menos raíz de 3 a raíz de t más raíz de 3 medios a raíz de t. Eso es igual a un medio por menos 1 más un medio raíz de 3 a raíz de t. Por lo tanto es igual a menos un cuarto raíz de 3 veces a raíz de t. Esa es la posición acá de este umbral. Las áreas bajo las respectivas curvas las voy a enfatizar ahora de la siguiente forma. Voy a mover esto un poquito hacia abajo. Ahí está. Y con eso puedo graficar en
celeste, estoy achurando ahora esta área bajo la curva, el área de abajo a la derecha del umbral, a la derecha de la frontera de decisión, bajo la curva azul. Ahí está. Esa área es la que conocemos como la probabilidad de declarar 0, dado que se transmitió un 1, y en verde voy a achurar el área bajo la curva verde a la izquierda de la frontera de decisión. Estoy ahora achurando eso. Esa área verde es la que conocemos y bien sabemos que es la probabilidad de declarar un 1 dado que se transmitió un 0. Por simetría, ambas áreas, ambas probabilidades son exactamente las mismas y su cálculo es relativamente directo. Podemos proceder con la probabilidad, por ejemplo, de declarar 1 dado 0 es igual a siempre 1/2 más 1/2 ERF de el valor del umbral menos 1/4 raíz de 3 a raíz de t menos el valor de la media de la modulación que corresponde. Dado que se transmitió un 0, la media es este valor de acá. Entonces, menos raíz de 3 medios a raíz de t. Todo eso dividido por raíz de 2 veces la raíz de la varianza, que ya sabemos que es n0 medios. Y esto simplemente hay que desarrollarlo. Aquí arriba hay menos menos, entonces se puede factorizar un signo menos hacia afuera del ERF, porque el ERF es una función impar, y 1/2 menos 1/2 ERF da 1/2 ERF complemento, queda 1/2 ERF complemento de, y luego quedan todas estas cantidades positivas, podemos ponerlas todas bajo una misma raíz, y el cálculo es que resulta en raíz de 27/16 a cuadrado t dividido por n0. Esta es la probabilidad, es una expresión correcta, pero no es muy útil. En general, siempre hay que responder y determinar las probabilidades de error de bit en términos de la razón señal a ruido por bit. Entonces siempre debe expresarse p bit como función de e bit sobre n0. Y para eso hay que determinar la relación entre e bit y esencialmente a y t. A y t que vienen dando las dimensiones de los pulsos. Entonces e bit es igual a 1/2, la probabilidad 1/2 de transmitir el pulso correspondiente al 0, y la energía del 0 es a cuadrado por 3/4 t. Tal vez para hacer esto bien explícito, digamos que esto es 1/2 por la energía del 0 más 1/2 por la energía del 1, lo que estamos determinando. Entonces tenemos 1/2 a cuadrado 3/4 t más otro medio de menos 2a elevado al cuadrado, también por 3/4 t, que es la duración del pulso.
Esto es igual a 1/2 a cuadrado t por 3/4 multiplicado por 1 más 4 es igual a 15/8 a cuadrado t es igual a 30/16 a cuadrado t. ¿Por qué hago esto? Porque acá necesitamos reemplazar a cuadrado t con 16, entonces lo escribimos inmediatamente en ese formato. Y lo que hacemos ahora es multiplicar esto por 27/30 para transformar esto en 27/16 a cuadrado t. Y con eso obtenemos que EBIT multiplicado por 27/30 es igual a 27/16 de a cuadrado t. Y con eso podemos agarrar esta expresión y simplemente reemplazarla acá y obtenemos la probabilidad, con ello, la probabilidad de declarar 1 dado 0 es igual a 1/2 ERF complemento de la raíz de 27/30 EBIT dividido por N0. Esto es igual a la probabilidad de declarar 0 dado 1. Es importante expresarlo, afirmarlo explícitamente, y esto por lo tanto es igual a la probabilidad de error de bit en función de EBIT dividido por N0. Eso responde la pregunta B de este problema, y con eso estamos listos y hemos resuelto completamente este problema.